nueva edición de la Expo Empleo se realiza a estas horas en el Polideportivo San Cristóbal, ubicado sobre la calle Andrade y Denis Roa de Asunción. La Expo se extenderá hasta las 17 horas y más de 50 empresas están ofreciendo sus servicios, ofreciendo puestos de trabajo. Mauricio, contanos más, por favor. Así es, compañeros, y qué mejor forma que terminar este año e iniciar el año que viene con un nuevo empleo, que es lo que se está ofertando aquí en el Polideportivo de la parroquia San Cristóbal, específicamente en la zona de Denis Roa y Andrade. Hay más de 50 empresas que se encuentran aquí actualmente ofreciendo todo tipo de empleo. Seguramente ya vemos en imágenes, tenemos confiterías, panaderías, limpieza, tenemos una telefónica, también tenemos financieras, servicios de seguridad, servicios médicos que se están ofertando en este lugar para aproximadamente unas 700 personas, y sobre todo esto va dedicado a personas ya que superan los 50 años de edad y cuya encontrar trabajo para ellos es un poco más complicado, y también para personas que tienen algún tipo de discapacidad física, como así también para personas que se encuentran actualmente en una situación de morosidad, o recordemos el famoso Inforcom. Todas estas personas pueden acceder aquí a un puesto de trabajo, ya que ese tipo de cosas no se van a estar teniendo en cuenta, nos decían los organizadores, para este tipo de actividades. Las personas que tengan alguna deuda pueden acercarse aquí para acceder, por lo menos para dejar la carpeta, para poder acceder a un puesto laboral. Vamos a escuchar lo que mencionaban dos de las personas a las cuales entrevistamos, y que justamente una de ellas es un repatriado que ahora tiene 51 años y quiere empezar a trabajar nuevamente aquí en el Paraguay. Y la segunda ya también es una persona que tenía una empresa, pero que posteriormente esta empresa quebró y ahora requiere de un salario fijo para poder subsistir, y que también ya supera los 50 años. Esto es lo que decían estas dos personas más temprano. Y yo hace más de un año que estoy sin trabajo. ¿Qué hacías antes? Anteriormente trabajaba en la construcción. Después me inmigré en la Argentina y trabajé como encargado de edificio. Lo que ahora pienso conseguir un trabajo parecido a eso. Yo tenía negocio, pero se fue a la quiebra, ¿verdad? ¿Hace cuánto que estás buscando oficialmente? Hace bastante, hace 2 años por ahí. Ahora, un punto resaltante, compañeros, es que las personas que por algún motivo no lleguen a adquirir un trabajo en esta feria de empleo específicamente, van a dejar sus datos en la mesa, que ya vemos más en el fondo, para ingresar al sistema informático de CEMUPE. Y en caso de que alguna empresa esté requiriendo algún tipo de profesional, algún tipo de empleado para cierto servicio, puede ingresar al sistema de CEMUPE y escoger a partir de ahí a la persona que esté necesitando para el trabajo que haga falta. También es muy importante destacar que las empresas que están promocionando aquí sus puestos laborales para la feria deben contar sí o sí con todo lo que hace a las leyes laborales, es decir, no van a encontrar aquí, por ejemplo, trabajos que ofrezcan un salario menor al salario mínimo y otros puntos. Con esto hablamos también con el doctor Iván Allende, quien se encarga del área social de la municipalidad, y esto es lo que decía. Van a tener contrato, van a tener salario mínimo vigente, van a contar con seguridad social, entonces eso es importante. Más de 1000 personas han accedido a empleo este año a través del mecanismo de las Expos de Empleo. Es importante mencionar que cada empresa tiene su perfil, tienen sus criterios de selección. Esta es una ventana de posibilidad para que la gente que necesita del empleo se acerque a la necesidad de las empresas también de conseguir fuerza laboral. Muy bien, y la feria se extiende hasta las 16 horas del día de hoy. Lo que nos dijo también Iván Allende es que cuando se inician este tipo de actividades, posteriormente se van uniendo más empresas, por lo cual la cantidad de puestos laborales que se ofertan es mayor. Ahora tenemos 700 puestos laborales, pero ya para horas de la tarde quizá este número pueda aumentar, y por lo cual también las posibilidades de conseguir un empleo para las personas será mucho mayor. Por el momento es todo, volvemos a estudios.